Bienvenido de nuevo a Podcast with a Student, en la sección de español, podcast con un estudiante. Y conmigo, Les Camilla. ¿Cómo están todos hoy? ¿Es que tú recuerdas que hablamos Diego y yo en el episodio 3? ¿O tienes presente el episodio anterior que realicé con Daranda? De ser negativa la respuesta, te sugiero que vayas a escuchar los episodios precedentes, que son el idioma castellano, alias español, y el español americano, para poder entender completamente este nuevo capítulo. Hoy tenemos con nosotros una gran invitada para narrar el episodio junto conmigo. Es la primera vez que viene y esperemos que no sea la última. Ella es nativa de la lengua española como yo. Ella es paciente, maravillosa, intelectual, talentosa y vivaz. Sin tanto preámbulo, les presento a mi abuela. Hola a todos, mi nombre es Ángela, pero me pueden decir Chata. Mi edad es una incógnita. Lo que ustedes quieran ponerme y agregarme, esos tendré. Estoy muy alegre de estar junto a mi nieto, narrándoles este episodio. Algo que me gusta hacer es tejer. Y se están tejiendo muchas ideas en el podcast y sigan atentos. Muchas gracias, Chata, por estar aquí con nosotros narrando este episodio. Hoy vamos a escuchar cómo el español se expandió a diferentes regiones que no solo es Latinoamérica, ya que sabemos que aquí están los países que son mayoritarios en habla hispana, sino también otras regiones que normalmente se olvidan. En estos casos, esos países no son oficialmente hispanohablantes. En algunos casos lo fueron, otros son distintos, pero esta lengua penetró en la historia del país o de la gente. Además de incorporar a los nuevos idiomas de los países, configuró y desarrolló nuevos dialectos que la gente utiliza a diario, junto con los nuevos idiomas introducidos. Las razones históricas que justifican la presencia de esta lengua tienen que ver con las conquistas, exploraciones y colonización de España desde el siglo XVI, pero también debido a las migraciones y contactos más recientes entre diferentes territorios. Escuchemos lo que ha sucedido en cada uno de ellos siguiendo en orden cronológico. Norte de África. El inicio de la presencia española en el norte de África se encuentra en la segunda mitad del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI. Desde una perspectiva histórica, el uso del español en este territorio ha sido discontinuo e irregular. Marruecos era zona del protectorado español desde 1912, aunque esto no comenzó a ser eficaz hasta 1927, debido a los numerosos conflictos bélicos con la población marroquí en la llamada Guerra del Rif. ¿Qué fue la Guerra del Rif? Fue un conflicto bélico causado por la sublevación de las tribus del Rif, es decir, del norte de Marruecos, contra los imperios español y francés. Más que imperios, las colonias de estos dos países. Estos dos países detentaban el poder político, militar y económico de Marruecos. Es decir, se habían repartido el país entre las dos naciones y la tutelaban como una colonia. Es por esto por lo que las tribus del norte de Marruecos, es decir, la zona del Rif, se rebelan y entran en conflicto armado para conseguir su libertad. La independencia de Marruecos en 1956 puso fin al protectorado español y condujo al abandono de los enclaves africanos, a excepción de Ceuta, Melilla y el Sahara Occidental. En ese momento, el idioma español entró en una fase de abandono, como Argelia, que era zona de protectorado francés, desde finales del siglo XIX. Recibió numerosos inmigrantes temporales de los campos de Levante y Andalucía, emigrantes de los estratos sociales más modestos que dejaron su huella en la línea contemporánea de Argelia española. En 1962 se declaró la independencia de Argelia, lo que provocó la salida de la población de origen español y de origen sefardí, así como el declive de los movimientos migratorios temporales. Desde entonces, el español en Argelia se ha convertido en una lengua residual. Un dato curioso, la palabra Magreb es la adaptación al español de una voz árabe que significa lugar por donde se pone el sol, el poniente, la parte más occidental del mundo árabe, y es el nombre que recibe en árabe Marruecos. No obstante, es la terminología geopolítica que se le ha aplicado a esta región bañada por el mar Mediterráneo al norte y el océano Atlántico al oeste, y el desierto del Sahara al sur. Está conformado por 6 países: Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia,
Túnez y Sahara Occidental. Este último está parcialmente ocupado por Marruecos y está en proceso de descolonización. Entonces, ¿cuáles son las características más particulares del Magreb español? La confusión de las vocales E por I y la O por U. Por ejemplo, se puede resaltar esas palabras piscino en lugar de vecino, u oreja en lugar de oreja, y las consonantes P y B, y bañol en lugar de español, por influencia del árabe, así como la pérdida de la Y en que va entre vocales, por ejemplo, sia en vez de silla, o de la ñ como mañana en lugar de mañana. En cuanto al ahora Sahara Occidental marroquí, el español también se está convirtiendo en una lengua residual. Sin embargo, en los campamentos saharaui establecidos en territorio argelino como Tindou, un peso político es mayor allí. El español tiene un estatus importante porque es enseñado en escuelas desérticas y conocido por más de 100.000 personas. En ese contexto, el español se convierte en un sello distintivo frente al predominio político del francés en todo el noroeste de África. Estados Unidos de América. El origen de las lenguas hispánicas estadounidenses data del siglo XVI, aunque su actual distribución geográfica y social, así como su configuración lingüística, se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XIX. Al español heredado de los colonos en los siglos XVI y XVIII, recibe el nombre como patrimonio o español tradicional, y todavía se puede encontrar en las tierras de Luisiana, en el sur de Texas, Nuevo México, el sur de Colorado y Arizona. Este español patrimonial de los americanos se ha forjado a lo largo de los siglos sobre la base de un español de España, al que pronto se añadieron las lenguas americanas llevadas por los niños de los colonos en las primeras expediciones y progresivamente por los nuevos colonos que llegaron de México. En la costa del Pacífico, la apertura hacia 1829 del camino viejo español que unía Santa Fe con Los Ángeles tuvo una singular repercusión socioeconómica que contribuyó a la consolidación del español como una lengua vehicular del oeste norteamericano. El español del sur de Estados Unidos tiene una larga historia estrechamente ligada a la evolución del español mexicano. De hecho, esta variedad podría ser incluida como un área de la zona hispana mexicana. ¿Cuáles son las características que tiene esta variedad de español en Estados Unidos? Entre sus características lingüísticas más interesantes, junto con muchos de los discutidos para México, incluyen el uso de una E final después de una consonante. Por ejemplo, bebere en lugar de beber o papele en lugar de papel. También tiende a debilitar o perder el Y entre las vocales, por ejemplo, huella en lugar de huella, anillo en lugar de anillo, la aspiración de la inicial H como humo en lugar de humo, el uso de arcaísmos como hablastes en lugar de hablaste, así como léxicos compartidos con México como chueco, que está torcido, sopilote, que significa buitre. Los indigenismos uto-aztecas como mitote, lo que significa chismear, zacate, lo que significa hierba, y lógicamente anglicismos como vaquear, que significa regresar. ¿Existen o existieron dialectos del español americano en los Estados Unidos de América? El caso de Luisiana es especialmente llamativo porque mantiene una variedad de origen canario, cuya identidad todavía se puede rastrear en fonética y muy significativamente en léxico. La modalidad canaria tiene dos manifestaciones, la isleña y la brulí. El discurso la isleña se conserva en descendientes de los colonos canarios que llegaron en el siglo XVIII. El discurso brulí está ligado a este mismo origen, pero está más influenciado por las lenguas francesa e inglesa, de las cuales ha estado rodeada durante 2 siglos. Del discurso de la isleña todavía hay unos cuantos cientos de usuarios. Del discurso brulí apenas quedan vestigios. La presencia de la modalidad cubana en Florida se remonta a más de un siglo. Durante el siglo XIX, algunos enclaves de Florida como Tampa y Cayo Hueso adquirieron una importancia singular. Tampa se desarrolló con la llegada del ferrocarril y los colonos cubanos y españoles que viajaron allí.
La industria tabacalera, organizada en Cayo Hueso a medida del siglo XIX, también atrajo a gran número de cubanos, muchos de ellos de bajos orígenes socioculturales. Otros llegaron a los Estados Unidos escapando de la crisis experimentada por las compañías azucareras de Cuba y se dispersaron en varios estados. En cuanto a los puertorriqueños, la misma guerra de 1898 cambió drásticamente su estatus político y sus movimientos de población. La migración más relevante de puertorriqueños fue a la ciudad de Nueva York, especialmente entre 1917 y 1948. En la segunda mitad del siglo XX, el área de Nueva York y de Nueva Jersey incorporó a los españoles de la isla de Puerto Rico en su repertorio lingüístico, tanto en sus usos cultos como populares. En última instancia, la historia ha significado que la lengua española ha sido y es la segunda en importancia social en los Estados Unidos en 2010. Fue hablada en casa por una población más de 35 millones y fue un sello distintivo de más del 15% de la población americana. Con todas las migraciones de hispanos a los Estados Unidos, desde los años 70, ha ido difuminando las variedades más tradicionales y causando un proceso de rehispanización y convergencia de diferentes modalidades cuyas consecuencias finales aún no se conocen. Siempre ha sido Estados Unidos de América un crisol de racimos de personas de diferentes nacionalidades que han nutrido su habla, ya sea desde México incorporando regionalismos, desde Puerto Rico con su estatus cooficial con el inglés, o los cubanos influenciando a Florida y ayudando a no perder su origen español. Gran parte de esta información se ha recolectado del libro La maravillosa historia del español, escrita por Francisco Moreno Fernández y publicada por el Instituto Cervantes y Espasa. También consultamos fuentes como Entre Fronteras para la definición de Magreb. ¿Qué te pareció el tema? ¿Debería enseñarse español en profundidad en Marruecos? ¿Debería haber un lugar permanente para que los españoles y sus nuevas formas no desaparezcan? ¿Crees que en Argelia podría establecerse el español y crear variantes de él? ¿Crees que en algún momento el español de los Estados Unidos de América crecerá aún más para que tenga sus propias palabras? ¿Crees que las intervenciones de mexicanos, cubanos, centroamericanos, puertorriqueños beneficiarán aún más el léxico del español americano? ¿Te gustaría aprender español o algún lenguaje criollo para que no desaparezca? ¿Crees que en el futuro el español tendrá más lenguas criollas? Puedes seguirme en mis redes sociales que están aquí en el sitio, pero si me sintonizas a través de otro canal, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, así como YouTube, como Podcast with a Student. Te recuerdo que puedes enviarme mensajes a través de todas mis redes sociales. En Anchor también me puedes mandar mensajes de audios. Y si me estás viendo en YouTube o Instagram, deja tus comentarios debajo para recibir todas las respuestas a las preguntas y cualquier sugerencia de ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.